Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy y estoy emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Espero que estén teniendo un día increíble. Si eres nuevo por aquí, un abrazo. Y para todos mis suscriptores leales, muchas gracias por volver. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos en un tema que está literalmente incendiando internet. Prepárense porque vamos a hablar de Bomba Mert Afra, boda secreta, romance turco sorprende al mundo. Sí, lo escucharon bien. Vamos a desentrañar todos los detalles jugosos, los rumores, las confirmaciones y, por supuesto, mi opinión sobre este tema que está volviendo locos a todos los fans de las series turcas y del romance. Y prometo que les va a encantar. Antes de que empecemos, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. No se pierdan ningún vídeo sobre series turcas, noticias de celebridades, reseñas, análisis y mucho más. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo. Ahora sí, pongámonos cómodos porque esto va a ser épico. Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu. ¿Quiénes son? Bueno, si eres fan de la exitosa serie turca Yalan, definitivamente los conoces. Mert interpreta a Ferit, el personaje principal, un joven heredero de una prominente familia con un carácter rebelde y problemático. Afra, por su parte, da vida a Seyran, una joven de provincia con una fuerte personalidad que se ve obligada a casarse con Ferit, desencadenando una trama llena de conflictos, dramas familiares y, por supuesto, un romance apasionado. Su química en pantalla es innegable, es explosiva, electrificante, y es lo que mantiene a millones de personas pegadas a la pantalla cada semana. Pero lo que nadie esperaba es que esta química se extendiera más allá del set de grabación, trascendiendo la ficción y permeando en la vida real. La chispa entre Mert y Afra, desde el inicio de Yalan, fue evidente. La forma en que se miraban, la complicidad que demostraban en cada escena, la intensidad de sus interpretaciones, todo apuntaba a una conexión especial. Los fanáticos de la serie, ávidos por descubrir más sobre sus actores favoritos, comenzaron a analizar cada gesto, cada publicación en redes sociales, cada interacción. Y pronto los rumores comenzaron a circular. Durante meses, los rumores sobre una posible relación entre Mert y Afra han estado circulando como reguero de pólvora. Fotos, vídeos, testimonios de personas cercanas, todo apuntaba a que algo especial estaba sucediendo entre ellos. Se les vio juntos en lugares románticos, disfrutando de cenas privadas, paseando tomados de la mano por las calles de Estambul, compartiendo miradas que valían más que 1000 palabras. Los paparazzi estaban enloquecidos, intentando capturar el momento perfecto, la imagen que confirmara la relación. Pero como buenos profesionales, tanto Mert como Afra siempre mantuvieron la discreción. Nunca confirmaron ni negaron nada abiertamente, lo que solo alimentaba más la curiosidad de los fans y de los medios de comunicación. Y vaya que la alimentaron. Este misterio, esta ambigüedad, contribuyó a aumentar el interés en la serie y en sus protagonistas. La serie Yalan también contribuyó mucho a este fenómeno. La trama, llena de giros inesperados, dramas familiares, secretos ocultos, y por supuesto, el romance central entre Ferit y Seyran, mantenía a los espectadores al borde de sus asientos. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, con traducciones y subtítulos en múltiples idiomas, y la popularidad de Mert y Afra se disparó. Cada gesto, cada comentario, cada interacción en redes sociales era analizado al milímetro. La gente quería saber, ¿es real? ¿Están juntos? ¿Hay algo más que una amistad detrás de estas miradas y sonrisas? Los fanáticos se sumergieron en foros, redes sociales y grupos dedicados a la serie, compartiendo teorías, analizando cada detalle y buscando pistas. Y entonces la bomba explotó. Las redes sociales, especialmente plataformas como Twitter, Instagram y TikTok, se inundaron de noticias, fotos y vídeos que sugerían una boda secreta. Sí, amigos, una boda. La noticia corrió como la pólvora, y de repente todo el mundo hablaba de una ceremonia íntima y reservada. Supuestas imágenes de Mert y Afra vestidos de novios, rodeados de un pequeño grupo de amigos y familiares, comenzaron a circular. Las fuentes de estas imágenes eran diversas, algunas provenientes de cuentas de fanáticos, otras de supuestos conocidos de la pareja, y algunas incluso de medios de comunicación turcos. Los detalles eran escasos, pero lo suficiente para alimentar la emoción y el revuelo. Los hashtags relacionados con la serie y sus protagonistas se convirtieron en tendencia mundial.
¿Por qué fue tan sorprendente? Bueno, primero porque nadie esperaba una boda tan pronto. La serie aún estaba en emisión, y ambos actores se encontraban en la cima de su popularidad. Segundo, porque ambos actores son relativamente jóvenes y están en el auge de sus carreras, con proyectos futuros en el horizonte. Y tercero, porque habían sido tan discretos en cuanto a su vida personal. Si bien los rumores de romance eran frecuentes, la idea de una boda secreta, fuera del ojo público, era algo que realmente sorprendía a la gente, rompiendo con las expectativas de una industria acostumbrada a la ostentación y la publicidad. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, y donde la especulación se mezcla con la cautela. Hasta el momento, ni Mert ni Afra han confirmado oficialmente la boda. No han publicado nada en sus redes sociales, no han compartido ninguna historia o publicación que haga referencia al evento, ni han dado declaraciones a los medios. Este silencio, por supuesto, solo ha avivado la especulación. Es importante destacar que esta postura, aunque comprensible, es también un elemento estratégico. El misterio y la incertidumbre generan interés y mantienen a la audiencia enganchada. Algunos dicen que es una estrategia de marketing para aumentar la audiencia de Yalan. Esta teoría sugiere que la supuesta boda es una manera de mantener la serie en el centro de la conversación, generando expectativa y atrayendo a nuevos espectadores. La relación entre los protagonistas de una serie de televisión y su impacto en la audiencia es un factor crucial en el éxito de cualquier producción. La vida personal de los actores, especialmente si involucra romance y misterio, puede generar un interés masivo, impulsando la popularidad de la serie. Otros creen que están protegiendo su privacidad. Esta es una postura más romántica, que aboga por el derecho de los actores a mantener su vida personal alejada del escrutinio público. Es un hecho que la fama conlleva una invasión a la privacidad, y muchos artistas prefieren mantener ciertos aspectos de su vida en privado, protegiendo su relación de la presión mediática y las expectativas del público. Y otros, bueno, simplemente están esperando con ansias que confirmen la noticia. Los fanáticos que han seguido la serie y los rumores con entusiasmo, anhelan una confirmación oficial, una señal que valide sus expectativas y les permita celebrar la unión de sus actores favoritos. Lo que sí sabemos es que la química entre Mert y Afra es innegable, incluso fuera de la pantalla. Se les ha visto juntos en varias ocasiones, compartiendo momentos de complicidad y afecto, ya sea en eventos públicos o en fotografías captadas por los paparazzi. Sus colegas y amigos del set han hablado sobre su buena relación y el respeto mutuo que se tienen, lo cual refuerza la idea de que existe una conexión especial entre ellos. Y por supuesto los fans, que son los más interesados en todo esto, han estado analizando cada detalle, cada foto, cada vídeo, buscando pistas que confirmen o desmientan la boda. Han comparado anillos, revisado la ropa que usaron en diferentes eventos, e incluso analizado la postura corporal y las expresiones faciales en busca de indicios de una relación romántica. Ahora bien, ¿qué opino yo sobre todo esto? Personalmente creo que la privacidad de las personas es algo que se debe respetar, especialmente en una industria tan expuesta como la del entretenimiento. Si Mert y Afra decidieron mantener su relación en secreto, o si la boda, si realmente ocurrió, fue una ceremonia íntima, creo que es su derecho. Como fans podemos disfrutar de su trabajo en la serie, admirar su talento y, si lo desean, apoyarlos en sus vidas personales, pero siempre con respeto. Es importante recordar que los actores son seres humanos, con derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones. En el mundo del espectáculo, especialmente en Turquía, la vida privada de las celebridades a menudo se convierte en tema de debate público, incluso más que en otros países. Los paparazzi están al acecho, los medios buscan la primicia, y los fans se mantienen al tanto de todos los detalles. Es una presión constante y es importante que las celebridades puedan decidir cómo y cuándo compartir su vida personal, sin verse forzados a revelar información que no desean. La cultura turca, en algunos aspectos, es más proclive a la intervención en la vida privada de las figuras públicas. Si Mert y Afra están juntos y son felices, me alegro por ellos. Si decidieron casarse, les deseo lo mejor. Son una pareja que se ve muy bien, y la química que transmiten es algo muy especial, algo que se puede apreciar tanto en la pantalla como en la vida real. Y si la boda secreta resulta ser solo un rumor, bueno, también es válido. Lo importante es que ambos sean felices y que sigan deleitándonos con su talento en Yalan y en futuros proyectos. El respeto a su decisión de mantener su vida privada es fundamental.
Pero, ¿cuál es el impacto real de todo esto? Este supuesto romance y la posible boda secreta han tenido un gran impacto en la popularidad de Mert y Afra, y por supuesto, de Yalan. Han generado un interés enorme no solo en Turquía, sino en todo el mundo, especialmente en los países donde las series turcas son populares, como Latinoamérica, España y otros países europeos. Los fans de la serie están más enganchados que nunca, y la expectativa por la segunda temporada es altísima. La serie ha sido renovada y ha alcanzado cifras increíbles de audiencia, rompiendo récords y consolidándose como un fenómeno televisivo. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de conversaciones, especulaciones y análisis. Además, este tipo de situaciones demuestran el poder de las redes sociales y el alcance de los medios de comunicación. Las noticias y los rumores se difunden a la velocidad del rayo, y la gente reacciona de inmediato, compartiendo, comentando y debatiendo. Es un reflejo de cómo el mundo del entretenimiento ha cambiado y de cómo las celebridades deben gestionar su imagen y su privacidad en un entorno cada vez más expuesto. La inmediatez y la viralidad son las características principales de la era digital. La información, ya sea verificada o no, se propaga a gran velocidad, impactando en la opinión pública y generando tendencias. Pero, volviendo al tema principal, ¿creo que hubo boda? Sinceramente, no lo sé. La incertidumbre es parte de la emoción. Pero, ¿me encantaría que fuera verdad? Por supuesto. Me encanta el romance, me encantan las historias de amor, y como fan de Yalan, me emociona la idea de que la química entre Ferit y Seyran sea real en la vida real. La fantasía de ver la historia de amor de la serie trascender la ficción y convertirse en realidad es algo que cautiva a muchos. Sea lo que sea, la historia de Mert y Afra es una de esas historias que nos hacen creer en el amor, en la magia del cine y en la posibilidad de que las historias de la pantalla se conviertan en realidad. Y eso, amigos, es algo maravilloso. La posibilidad de que la ficción y la realidad se entrelacen, de que los sentimientos de los personajes se reflejen en la vida de los actores, es un tema recurrente en la cultura popular. Y por si acaso no lo sabían, los medios turcos han hablado mucho de esto, y las fuentes son diversas. Algunos dicen que fue una boda muy discreta, con un grupo muy pequeño de personas y que se casaron en algún lugar de Estambul, quizás en una ceremonia íntima en una mansión o en un jardín secreto. Otros hablan de una posible ceremonia en el extranjero, en un lugar más remoto y alejado de la atención mediática, buscando privacidad y tranquilidad. Otros especulan sobre la posibilidad de un destino exótico, como una isla en el Mediterráneo o un lugar romántico en Europa. ¿Quién sabe la verdad? Solo el tiempo lo dirá. Las especulaciones de los medios, impulsadas por la necesidad de generar contenido, se han convertido en parte del juego. La importancia de la serie Yalan en este contexto es innegable. La trama, que gira en torno a un matrimonio forzado y un amor que surge entre dos personas de diferentes mundos, ha conquistado a millones de espectadores. La serie aborda temas como el choque cultural, las relaciones familiares, las expectativas sociales y la lucha por la libertad y la independencia. Los personajes principales, Ferit y Seyran, se han convertido en íconos románticos para muchos, y la química entre Mert y Afra es uno de los elementos clave del éxito de la serie. En el mundo de las series turcas, las relaciones amorosas entre los actores principales suelen ser un tema de gran interés. La química en pantalla se interpreta a menudo como una señal de una posible relación fuera del set. Los fans se involucran emocionalmente en la historia y a menudo, desean que los actores que interpretan a sus personajes favoritos también sean pareja en la vida real. Este fenómeno es común en muchas industrias del entretenimiento, pero en Turquía, donde las series son un fenómeno cultural, la presión mediática y las expectativas de los fans son aún mayores. El éxito de las series turcas en el mundo es innegable. Han conquistado audiencias en diferentes continentes y han generado un gran interés en la cultura y la sociedad turca. El romance, el drama familiar y los paisajes espectaculares son algunos de los elementos que atraen a los espectadores. Las historias de amor con sus obstáculos, sus pasiones y sus finales felices, son un tema recurrente y muy popular. El impacto de Yalan en la carrera de Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu es evidente. Han ganado reconocimiento internacional, han aumentado su popularidad y han consolidado su posición como actores destacados en la industria. La serie les ha abierto puertas a nuevos proyectos y les ha permitido expandir su base de fans. El futuro de Mert y Afra, independientemente de si hay o no una boda secreta, es prometedor. Ambos tienen un gran talento y una carrera en ascenso.
Han demostrado su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionar al público. El éxito de Yalan les ha dado una plataforma para alcanzar nuevas metas y expandir sus horizontes profesionales. En última instancia, lo más importante es que Mert y Afra sean felices, independientemente de las decisiones que tomen en su vida personal. Como fans podemos disfrutar de su trabajo, admirar su talento y apoyar sus proyectos futuros. El respeto a su privacidad y a sus decisiones es fundamental. Y eso es todo, amigos. Hemos llegado al final de este vídeo. En resumen, hemos hablado sobre la bomba que ha explotado en el mundo de las series turcas, el posible romance y la supuesta boda secreta entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu. Hemos analizado los rumores, las fotos, los vídeos, las reacciones de los fans, y hemos reflexionado sobre el impacto de todo esto en la popularidad de la serie Yalan y en la vida de estos dos talentosos actores. Hemos discutido sobre la importancia de la privacidad, el poder de las redes sociales y, sobre todo, hemos compartido nuestra pasión por las series turcas y el romance. Hemos explorado las diferentes teorías, analizado el contexto cultural y reflexionado sobre el impacto en la industria del entretenimiento. Espero que les haya gustado este vídeo. Si fue así, no olviden dejar un me gusta. También si tienen alguna pregunta, comentario o si quieren compartir su opinión sobre la posible boda de Mert y Afra, déjenlo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan ustedes. El debate es parte de la diversión. Y por supuesto, no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas y de Mert y Afra. Ayúdenme a hacer crecer el canal. Compartir el vídeo es una manera de extender la conversación y llegar a más personas. Finalmente, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Y recuerden, cada like, cada comentario y cada suscripción me ayudan a seguir creando contenido que les guste. Su apoyo es invaluable. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.